Sí, buenas tardes. Es cierto que veníamos trabajando muy bien, pero que no estábamos teniendo, yo creo que la suerte que deberíamos haber tenido, porque hemos hecho partidos quizás para haber sacado más puntos que no hemos tenido ese pelín de fortuna. Hoy hemos hecho un partido muy serio, muy bueno. El primer tiempo creo que podemos haber sentenciado el encuentro. El equipo ha hecho un trabajo descomunal, sabiendo que la situación que tenemos no es fácil y hay que saber jugar pues con esa tensión, con esa presión. Bueno, sabedor de que si hoy no llegas a ganar, la situación se hubiera puesto muy complicada, con lo cual el trabajo del equipo es brutal, ha hecho un partido increíble y bueno, a ver si empezamos a enganchar ahora que esta victoria nos dé continuidad en victorias para intentar, bueno, coger a la gente que está más adelante y, bueno, empezar a ver un poquito más la luz. Vamos a ver, las plantillas están para manejar a todos los jugadores, pero sí es verdad que yo vengo del Baskonia, de estar ahí 2 años y medio, conozco muy bien esa plantilla, conozco muy bien esos jugadores y sé lo que me pueden dar. Entonces, bueno, pues cuando algún partido planteamos, pues como hoy, pensamos que en casa hoy Raúl Chasco nos iba a dar más por esa profundidad que él tiene, pues no tenemos ningún problema en meter en que sea juvenil, no da exactamente igual. En ese sentido, el Atleti está para formar jugadores y para que el día de mañana sean del primer equipo, con lo cual, mira, también Adu ha hecho el gol hoy, también los subimos del Baskonia, pero también hay que reconocer que los jugadores que están en el Atleti han hecho un trabajo hoy descomunal, brutal. Paredes hasta inconmensurable, Sillero, Alvarito, no sé, Juan, Diarra, todos han hecho un trabajo descomunal y eso, bueno, pues conjuntamente con los chicos de abajo que vienen, pues nos da que el equipo ha estado fuerte y que, bueno, que hemos ido a buen ritmo, que hemos sacado un partido muy complicado para adelante, que nos aproximamos un poco a Zamora a un punto y que si esto tiene continuidad, pues será lo que todos deseamos. Sí, cuando te ves abajo es complicado tener paciencia. Joder, pues muchas veces vas, por ejemplo, contra el Logroñés y dices, joder, va tercero y nos ha ganado con muy poco, ¿no? Y hemos podido empatar ese partido y nos ha ganado con muy poco. Y dices, joder, van terceros. Entonces, es que te da un poco también de que nosotros podemos competir contra cualquiera. Y que los chicos lo tienen que creer, que son muy buenos, que estamos ahí por circunstancias que han pasado, pero que no nos merecemos estar ahí, que tenemos que salir cuanto antes y que el equipo está preparado para poder jugar contra cualquiera. O sea, absolutamente contra cualquiera. Hoy también quiero destacar que ha sido muy importante el apoyo de la gente que ha venido a Lezama. Ha habido un grupo ahí de gente que nos anima de principio a fin y quieras que no. Hostia, cuando vas tú a jugar fuera de casa y te juntas también con, a veces en campos de 5.000, 6.000 personas que también achuchan, pues se nota. Y hoy la gente que ha venido a Lezama nos ha apoyado desde el minuto 1, nos ha dado fuerza y eso, pues al final, también es parte de la victoria, es parte de ella. Entonces, bueno, pues nada, agradecerles de corazón el apoyo que nos han dado y que nosotros vamos a seguir trabajando. Mañana empezar a entrenar y pensar que tenemos ahora una serie de partidos que son creo que 7 seguidos, en los que muchos son de nuestra liga. Digo de nuestra liga porque están ahí inmersos con nosotros. Pues va a estar el Valladolid, que viene enseguida, el Tudelano, el Extremadura, el Dux, y luego por medio tenemos que ir a Majadahonda y a Unionistas. Bueno, pues ahora tenemos una serie de partidos que debemos de afrontarlos con la misma fortaleza que nos hemos afrontado hoy el del Zamora y sacarlos para adelante. Había visto 3 partidos esta semana del Zamora, el partido que habían jugado contra el Calahorra, el que habían jugado contra el Talavera que ganan 0-1 en el minuto 75 y el de Logroñés. Y te puedo asegurar que hoy nos ha sorprendido, porque esos partidos se habían jugado muchísimo más replegado. Habían jugado en campo propio, había esperado, el día de Talavera estuvo esperando todo el partido. En cambio hoy nos ha venido a apretar muchísimo más alto, ha intentado hacer una presión más bien alta que baja y es un equipo que combinativamente sabemos que juega muy bien, trata muy bien el balón, quizás le falte un pelín de profundidad y ese pelín de gol que también todos acusamos, pero es un equipo que cuando tiene el balón lo trata muy, muy, muy bien. Y de hecho los partidos que había jugado fuera de casa que habíamos visto, había ganado en Talavera y empatado contra el Calahorra, con lo cual era un equipo que venía con Yago desde que ha cogido, es un equipo que estaba haciendo cosas muy bien fuera de casa. Entonces, me imagino que ellos estarán como nosotros, pensando, si le ganamos al Atleti le sacamos 7. Y si nos ganan, nos cogen. Y nosotros pensamos lo mismo, si nos ganan nos sacan 7 y si le ganamos le cogemos. Entonces esa presión que es para ellos y para nosotros, pues al final, quieras o no, en tu cabeza la tienes. Y la hemos tenido nosotros y la han tenido ellos. Y bueno, creo que hemos sido, sinceramente creo que hemos sido superiores, que el primer tiempo tenemos que habernos marchado con 2-0 al descanso y que luego al final hemos podido decir un gol muy chulo de Adu y mira, se quedan los 3 puntos en casa.